Webinarios educativos TRMX, tercera temporada. Buenas noches con todos, bienvenidos. Esta es una edición más de los webinarios educativos, educación financiera pura y dura. Esta noche con un tema muy interesante, los ciclos. Los ciclos importan, así como en la vida, también en los mercados, con nuestro viejo conocido, viejo digo porque nos ha ayudado varias veces, no por edad, eh, Alberto Cárdenas. Alberto, buenas noches, estás con nosotros. Hola, buenas noches, Patricio. Buenas noches a todas las personas que se están conectando. Un placer estar en esta edición de estos webinarios que tú organizas, que tú convocas. Eh, y bueno, nada, la verdad es que es chévere poder hablar de mercados, aunque sea a esta hora un poquito tarde, pero para algunas personas, pero creo que, bueno, voy a tratar de condensar y tener una conversación amena este rato. Gracias, Alberto. Vamos a presentarlo oficialmente a Alberto, pues él es asesor de inversiones, Chartered Market Technician, CMT en siglas, ¿no? Ha sido jefe de estrategia para instituciones financieras en Latinoamérica. Ha sido profesor, es profesor invitado del IESA, del UCAP, del UC en temas de energía y mercados financieros. Y actualmente se desempeña como director del CIF, trader también, es trader y es buscador de olas. Eh, Venezolano, Alberto siempre nos colabora y sobre todo Alberto nos apoya también a través de su empresa CIF, como habíamos dicho, que es el sponsor oficial de estos webinarios educativos. Gracias a ellos podemos tener la plataforma Zoom con capacidad para 500 asistentes, para que todos estemos aquí escuchando y viendo los webinarios. Gracias a CIF, entonces centros de estudios en inversión financiera, y tienen los teléfonos, tienen la página web inclusive para que los contacten. Eh, con toda esta presentación vamos a hacer un disclaimer nada más. Todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente. Nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendación de compra o venta de valor alguno. La última recomendación: suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Pasaré yo el link en el chat internamente, pasaré para que todos puedan suscribirse. De hecho, este webinario quedará grabado y estará primero disponible para los que se inscribieron a este webinario, luego para los que están suscritos al canal, ¿sí? Bienvenidos, entonces, dejo de compartir mi pantalla, Alberto, y te cedo a ti el micrófono. Espérame nada más, lo activo para que puedas tú hacerlo. Ok, listo, Alberto. Vale, vale. Bueno, muchas gracias, Patricio. Buenas noches, espero que me estén escuchando bastante bien. Vamos a arrancar este negocio. Déjenme compartir pantalla. Un segundito. Ok. Espero que ya creo que estamos aquí. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy. La verdad es que Patricio me preguntaba de qué te gustaría hablar, Alberto, y vamos a, eh, tener este webinario. Y la verdad es que hay un tema que a mí me gusta muchísimo, del que yo he estudiado durante mi carrera como analista. Creo que es un tema realmente importante, pero que poca gente realmente le da la importancia que tiene, que es la concepción o la idea de los ciclos, no solo en el mercado, sino los ciclos, pues, en la vida misma, ¿no? Como lo dice el titular el título de este webinario. Porque la verdad es que si ustedes se toman 5 minutos a pensar eh, este tema de los ciclos, que bueno, primero deberíamos hacer una definición, ¿no? La verdad es que los ciclos primero deberíamos definirlo como un proceso. Gráficamente lo podemos ver como se entiende en esta lámina. Parece una onda donde pareciera que puede ser descrito como un proceso de auge y de corrección, o de impulso, corrección, o auge y colapso, donde realmente lo que se ve es que hay puntos de inflexión, hay un recorrido,
hay unas definiciones físicas que uno puede entender. Bueno, está la cresta, está el valle, están las fases, que es el recorrido, la forma en la que se representa el ciclo. Y esto es un dibujo en un eje de coordenadas XY para representar gráficamente lo que puede ser un ciclo. Pero como ustedes saben, los ciclos están presentes prácticamente en todo lo que nosotros, en toda nuestra vida. La verdad es que tenemos un ciclo de vida, empezando por lo más grande a lo más pequeño. Desde lo más grande, quizás el universo, entendemos, los físicos nos explican que surge aunque hay ahora otras teorías, pero digamos que surgió con esto que llaman el Big Bang, la gran explosión, en un momento hace algunos miles de millones de años, y el universo se está expandiendo, y ahora hay teorías que dicen que esa expansión va a terminar en algún punto y luego va a venir un periodo de contracción. Así que hasta el propio universo donde estamos nosotros haciendo vida obedece a un proceso cíclico. Luego lo podemos ver en las galaxias, en las estrellas, en el ciclo de vida, por ejemplo, de una estrella. Lo podemos ver bueno, si nos vamos ahora al planeta Tierra, todos los eventos naturales, atmosféricos, biológicos, están asociados a ciclos. Nosotros como seres humanos estamos impactados todos los días por importantes ciclos. Por ejemplo, claro, el día y la noche son un ciclo. Ese es uno de los ciclos más importantes que nosotros recibimos todos los días. Nos levantamos y vemos el sol, con lo que amanece, hacemos todas nuestras actividades, nuestro ciclo de actividad diaria, y luego eso si lo podemos graficar, vamos a dibujar una curva de actividad que luego va reduciéndose cuando llega la noche y necesitamos descansar, el cuerpo necesita ir a dormir, y luego tenemos un ciclo de sueño también. Luego, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienen el ciclo menstrual, por ejemplo. En el caso, y hay ciclos hormonales. Bueno, por ahí nos podemos ir y pueden ustedes darse cuenta que estamos impactados por toda una serie de ciclos importantes. Luego, en la naturaleza, por ejemplo, con el clima, las estaciones, son eventos cíclicos que obedecen a procesos que son recurrentes, por eso se llaman ciclos, es decir, hay un proceso de inicio, hay un recorrido, luego hay una etapa también que termina un final y en algunos casos podemos volver al lugar donde arrancamos. De ahí viene un poco el concepto. Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Los mercados financieros no son ajenos a estos procesos porque al final del día son sistemas dinámicos vivos, son sistemas sociales, es una representación de la sociedad y están expuestos. Hay muchísimos estudios que demuestran el impacto de los ciclos en los mercados de diferente tipo. De hecho, es una materia bastante amplia que el día de hoy, por ejemplo, no vamos a poder tocar todo lo que eso significa. Yo me voy a ir por algunas ramas que me parecen interesantes de este tema, pero lo que quiero decirles es que hay literatura bastante extensa, hay bastante estudio, bastantes research, bastante información asociada a los ciclos del mercado, a este estudio de los ciclos del mercado. Entonces, continúo, bueno, para describir esta lámina, ustedes tengan esta imagen en la cabeza, en la idea, porque así se representa un ciclo. Tenemos la cresta, después hay un punto de inflexión, luego viene una caída o una pendiente negativa, se hace un valle y luego volvemos a tener una amplitud. Esto lo podemos ver realmente esto describe una onda, puede ser una onda de radio, una onda de sonido, puede ser una microonda, puede ser la luz, bueno, pueden ser muchísimas cosas se describen de esta manera y al final tiene implícito un ciclo dentro del concepto. Voy a avanzar para no aburrirlos con el concepto físico, pero es muy importante que gráficamente entendamos de qué va el tema del ciclo, ¿ok? Sigo acá. En los mercados se ha estudiado y hay muchos ciclos de los cuales uno puede hablar. Por ejemplo, la famosa onda de Kondratiev, que fue un economista ruso que describe ciclos largos
que duran, por ejemplo, alrededor de 70 años. Luego tenemos, por ejemplo, Gann, que fue un analista técnico muy famoso de los años 20, hizo muchos estudios sobre el mercado, logró predecir con bastante exactitud procesos como la Gran Depresión de 1930, y él decía, y él hablaba muchísimo sobre el ciclo de 90 años como el ciclo de lo que él estudiaba el más importante. De hecho, este ciclo de 90 años está asociado también a la vida del ser humano, a la vida de una sociedad, de incluso dos generaciones productivas, porque la mitad de este ciclo de 90 años son 45 años, que está asociado a la vida productiva del ser humano. Entonces, este ciclo de 90 años incluye dos generaciones productivas y está asociado a grandes puntos de inflexión. Luego, pues podemos explorar el tema de los ciclos con Elliott, que también es un analista que existió, hizo toda una teoría de análisis de mercado, donde el elemento cíclico es muy importante, el famoso ciclo 533, donde él describe que los mercados avanzan en 3 ondas impulsivas y 2 correctivas, y después tienes unas 3 ondas correctivas etiquetadas ABC. Yo no me voy a poner acá a describir Elliott, pero digamos que el concepto de los ciclos está muy presente en la teoría de Elliott. Luego tienes algo más, digamos, que menos complicado, como por ejemplo el ciclo presidencial, que es algo que toman en cuenta muchísimo los operadores, los analistas, que tiene que ver con ese ciclo de 4 años asociado a el ciclo presidencial en los Estados Unidos, donde se sabe que los mercados se comportan o tienden a comportarse de cierta forma en los años el año preelectoral y el año electoral, y también hay un comportamiento en el año en el que postelectoral y el segundo año. Es decir, y para resumírselos, porque no vamos a hablar hoy de este ciclo, tendríamos que hablar, como les digo, hay mucho concepto del cual podemos hablar. General, el ciclo presidencial habla que el mejor performance del mercado tiende a ser el año preelectoral. En este caso, si nos vamos a la situación actual, es el año pasado, que es el 2019, fue el año preelectoral y fue un año muy bueno a nivel de performance. Y luego, el año electoral, que es este año 2020, tiende a ser un año relativamente de buen performance, pero no tan bueno como el preelectoral. Y luego los 2 peores años es el año que viene después de la elección, porque generalmente esto va asociado a que los candidatos y el partido de quien está en el poder bota la casa por la ventana para tratar de poder ganar la elección, y después de ganar la elección pues hay un relajamiento en el tema y se toman decisiones más difíciles y se hacen en los 2 primeros años. Y hay un efecto aún mayor negativo en el caso de un presidente que es reelecto, porque ya digamos que el incentivo a la reelección, ustedes saben que no hay reelección indefinida en el caso de Estados Unidos, pues ya no está, y probablemente las cosas más difíciles o más riesgosas se empiezan a tomar después de ganar la segunda elección. Bueno, hoy no vamos a hablar del ciclo presidencial, pero es algo que está presente. Está el ciclo de 10 años, que lo estudió muchísimo, lo han estudiado muchos analistas, y es un ciclo bastante interesante. Se habla que cada 10 años ocurre una crisis, una pequeña recesión, va asociado al ciclo de crédito, de expansión y contracción en los mercados. Luego también hay todo esto, un ciclo emocional asociado a todo el tema de la teoría de las emociones alrededor de los ciclos, es algo que también podemos estudiar. Podemos hablar de un ciclo de impulso y corrección, podemos hablar del ciclo de la volatilidad o del ciclo de liquidez. Todo esto es un tema que tiene que ver con ciclos, pero yo voy a continuar, no los voy a aburrir, ya van a ver hacia dónde me voy a ir. Sigo por acá, un segundo. Todos están conmigo, ¿verdad? Espero que estén conmigo. Muy bien. Vamos a hacer una descripción sencilla del ciclo más básico que uno puede, o digamos, yo diría que es quizás el más importante a nivel de mercados, ¿ok? De los mercados financieros. El ciclo de impulso, de expansión, contracción, pero que va asociado al famoso concepto de
acumulación, que es la base de todo mercado, donde hay una participación institucional. Creo que ustedes conocen de este ciclo. De todas maneras lo describo, es muy fácil. Acá una acumulación, que es cuando se empieza a comprar, el institucional genera las condiciones para que el mercado empiece a despegar. Hay una fase alcista, que también es conocida como fase de participación pública, donde las tendencias alcistas se hacen claras, definidas, y los participantes del mercado siguen entrando a alimentar esa tendencia al alza. Luego esa curva se empieza a aplanar en la parte superior, porque hay una fase de distribución donde los institucionales que acumularon en la base deciden, como dicen los españoles, soltar papel o distribuir o vender o hacer ganancias de esas compras que hicieron en la fase temprana del ciclo. Y ahí se empieza a generar lo que es el techo, digamos, o el punto de inflexión o la cresta, para hablar en términos de física del propio ciclo. Y luego, cuando esa distribución se hace aún más importante, hay una fase de venta o una fase bajista, que es de caída, que también tiene toda una serie de elementos emocionales asociados, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es una lámina que ustedes están acostumbrados a ver, aparece en todos lados, una lámina que está en internet por todas partes, y yo no me voy a detener aquí porque no les voy a agregar valor de esta lámina. Es decir, bueno, ustedes saben que comienza todo con la esperanza, o desde la capitulación, perdón, desde una depresión, desde, digamos, el peor sentimiento negativo comienzan los mejores bull markets, después bien, eso se convierte en optimismo, la cosa termina en euforia, ustedes saben cómo es el tema. Luego hay unas correcciones cuando el mercado cambia, se hace techo y empieza a caer, y todavía podemos estar en complacencia, que es donde, por cierto, creo que estamos hoy parados. Luego hay un tema de ansiedad, negación, pánico, etcétera, hasta que llegamos a la capitulación. Complacencia en términos del equity, ¿ok? Porque hay otros mercados que están en otras fases, como por ejemplo el petróleo, que para mí ya capituló a nivel de precio, o sea, está en la fase final de un ciclo bajista, distinto al mercado de acciones. Y luego vemos acá asociados los máximos riesgos, mínimo riesgo, etcétera. Pero esta lámina ustedes se la conocen para arriba y para abajo, estoy seguro. Tampoco les agrego mucho valor si me detengo aquí. Yo voy a continuar, pero tenía que describírselas que está asociado a cada ciclo. Y ya vamos a meternos en materia donde yo quiero ir realmente, ¿no? Que es esto que está acá. Fíjense. Esto es una lámina que coloqué acá, que es el precio del petróleo, lo acabo de colgar. Fíjense que Patricio comenzó diciendo que el precio del petróleo estaba en $34. Yo cuando hice la lámina, que fue hace un par de horas, estaba en 33.80, el WTI. Esto es un gráfico del crudo WTI sobre una temporalidad de 15 minutos, y tienes abajo un indicador que es un ATR, que se llama, por sus siglas es Average True Range, o rango medio verdadero. Es un indicador que sirve para analizar la volatilidad o el desplazamiento nominal del precio del activo. Y lo interesante de este gráfico, bueno, que ustedes ven allí, es que en la parte inferior del gráfico, que es el ATR, acá en esta parte, ustedes ven que hay como un proceso cíclico, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta que hay picos y valles, picos y valles, picos y valles, picos y valles, muy definidos, a pesar de que el gráfico es un gráfico tendencial en la parte superior, y podemos ver un movimiento alcista en este caso, que viene desde 12 hasta 34, pero en medio de ese movimiento alcista podemos ver ciclos donde vemos los valles, los picos, los valles, los picos, tal cual como lo vimos en la foto inicial del gráfico. Y en la parte inferior, hay un gráfico que coloqué, que lo pegué, que no sé si ustedes pueden darse cuenta, les pregunto. Ven que se parece este gráfico que está acá, que dice 1750, 1800, 1850, al gráfico de la ATR del petróleo en gráfico de 15 minutos. No sé si ustedes ven que es un gráfico relativamente parecido. Me pueden contestar por el chat para yo poder leer sus preguntas que están siguiendo la presentación. Entonces, es un gráfico que sí, es parecido, es interesante. Y esto que está acá, este gráfico que está en la parte inferior, no tiene nada que ver con el gráfico que está en la parte de arriba. Es simplemente un gráfico que coloqué allí, que tiene que ver con uno de los ciclos que, en mi opinión, es más importante de estudiar, que a mí me fascina, me parece interesantísimo,
que es el ciclo solar. ¿Ok? Déjenme seguir acá, seguirles mostrando. Bueno, esta es una imagen del Sol, y el Sol, como les dije, como cualquier otro, y aquí ya nos vamos a meter en materia, si yo diría que hay algo que nos impacta, y aquí tienen que abrir un poquito la mente para hacer este viaje y tener esta conversación, pero si hay algo que nos impacta todos los días, como lo dijo, alguien dijo, bueno, el día y la noche es realmente uno de los ciclos más importantes que nos impacta a nosotros. Y sí, realmente es así. Y yo creo que el Sol es quizás el mayor influenciador en nuestras vidas, en el planeta Tierra, es lo que nos da energía, es lo que marca el tema de las estaciones, es lo que da energía al planeta y lo que permite que se genere pues todo el proceso de fotosíntesis en las plantas, bueno, es la vida pues al final del día. Y el Sol tiene su propia vida, que esto es lo interesante, lo que quiero mostrarles el día de hoy. Y hay un ciclo muy famoso, que no es un ciclo de mercado necesariamente, sino es un ciclo que estudian los astrónomos, estudian los físicos, que es el ciclo solar. ¿Okay? Y de eso quiero hablarles esta noche y ahí ver cómo se relaciona y qué cosa nos puede enseñar el Sol desde el punto de vista de su comportamiento cíclico, que podamos nosotros aprovechar para tomar decisiones también en los mercados y ver un poco de qué forma esto nos puede dar perspectiva de hacia dónde pueden ir las cosas. Pero el Sol como astro, tiene un comportamiento cíclico que lo vamos a ver, ¿ok? Exactamente. Bueno, entonces yo voy a compartir un momentico, déjenme salirme de acá. Y voy a compartir pantalla. Van a ver mi pantalla un momento. Déjenme un segundo para... Ustedes deben estar viendo mi pantalla. Quiero que me confirmen. Sí, Por sí, estamos ejemplo, viendo tu pantalla, sí. chévere. Están viendo que estoy ahora en un artículo de la BBC, ¿verdad? ¿O no? Correcto, sí. Ok. Bueno, esto es un artículo que salió el 4 de abril de este año, haciendo mención a que es el ciclo solar número 25. Es una inversión de los polos magnéticos del Sol y qué consecuencias puede tener para la Tierra. Les digo, se lo pueden leer, está chévere. Es un artículo, obviamente, desde una perspectiva astronómica, un poco de qué va el Sol. Y aquí se explica que el Sol tiene un ciclo que dura casi matemáticamente 11 años, en los que hay un cambio en la vida del Sol, donde el Sol aumenta su actividad, llega a un pico de actividad o como un clímax de actividad solar, donde hay mucha energía, los científicos le llaman emisión de energía. Bueno, aquí está todo explicado, yo no soy un científico, no soy físico ni astrónomo, pero se explica un poco cuál es el comportamiento del Sol cuando se llega a ese clímax de energía, y después hay una fase, digamos, como de enfriamiento, donde esa energía empieza a reducirse. ¿Okay? Por acá hay una foto que, vamos a ver si lo podemos ver. Hay en otro artículo, que me voy a ir para acá, con su permiso, de la NASA. Esta es una sección de la NASA, ¿okay? Que explica que es un ciclo solar. Y me estoy deteniendo aquí para hablar de este ciclo porque creo que por acá podemos entender bien de qué van los ciclos y además podemos entender algo interesante acerca del Sol. Ya van a ver a dónde me voy a ir. Pero aquí la definición dice que es un ciclo solar y bueno, ustedes la pueden leer. Nuestro Sol es una enorme bola de gas caliente cargada eléctricamente. Este gas cargado se mueve, cada 11 años más o menos el campo magnético del Sol cambia completamente. Esto significa que los polos norte y sur del Sol cambian de lugar. Luego se demoran unos 11 años más para que los polos norte y sur del Sol vuelvan de nuevo. Y fíjense, aquí hay un video que lo voy a poner para que ustedes vean más o menos cómo va cambiando. Aquí hay una fecha, aquí se ve unas fechas de cómo va, estas son imágenes tomadas al Sol, de cómo va cambiando el dinamismo del Sol. Voy a ponerlo hacia acá porque está cargándose apenas.
y él va aumentando, disminuyendo la actividad en función de esta dinámica del propio ciclo que tiende a durar 11 años, ¿ok? 11 años entre su actividad, su poca actividad hasta su pico de máxima actividad. De hecho, en esta foto que está acá, ustedes pueden ver las manchas solares, cómo están mucho más remarcadas cuando hay un clímax de actividad del Sol y donde hay ausencia de manchas solares cuando estamos en un valle o lo que llaman un mínimo solar. Lo cierto es que este ciclo del Sol lo han estudiado, no solo lo están estudiando los astrónomos de la NASA ahora y están enviando sondas para poder ver los efectos y qué es lo que todavía hay estudios, todavía se está midiendo y se está entendiendo cuáles son las repercusiones que tiene sobre la vida en el planeta, en la Tierra, el cambio de actividad del Sol. Algo que está claramente definido es un impacto en las redes de comunicaciones, en la actividad electrónica, etcétera, cuando hay tormentas solares y cuando hay el sol irradia cantidades importantes de energía por estas llamas. Pero más allá de eso, se está estudiando si hay impactos en otros temas, en otros ciclos. Desde hace miles de años, otras generaciones han entendido este comportamiento del Sol y han hecho, bueno, lo han tomado en cuenta. Ahora, algo que les quiero mostrar y que les quiero compartir esta noche es lo interesante de que hay algunos analistas de mercado importantes, de importante renombre, en Estados Unidos y en otros lugares que han estudiado un poco, que siguen estudiando el tema de los ciclos y que han visto un poco la importancia que tiene este ciclo solar o que parece tener este ciclo del Sol en los mercados financieros. De eso vamos a hablar ahora, pero antes quiero mostrarles, me voy a ir a una página de la NOAA, de la Agencia de Análisis Space Weather Prediction Center, que es como el sitio de información de tiempo, no solamente atmosférico, sino astronómico en este caso. Y aquí hay una página muy buena, ustedes la están viendo, aquí está, ustedes pueden acceder a ella y van a poder ver, por ejemplo, lo que es el comportamiento del ciclo solar. Mírenlo. Este es el comportamiento Solar Cycle Progression. Miren cómo se mueve y miren dónde estamos hoy. ¿Ok? Estamos justamente acá en el año 2020 y se pronostica, de acuerdo a esta información de la NASA, estamos ahora mismo en el mes de mayo y esto tiene una cota de error, o error no, un estimado de que el mínimo solar se va a hacer entre abril y 6 meses en adelante, podemos estar terminando este mínimo solar. Lo interesante de este cuento es que, al parecer, fíjense el ciclo que exacto es, qué bonito es desde el punto de vista del movimiento. Y si ustedes lo ven acá, ven el gráfico que está en la parte inferior. Este es el ciclo, son los mismos ciclos, en este caso los 25 ciclos, porque es desde donde se está tomando la data, desde 1750, reflejados. Y ven cómo hay ciclos, por ejemplo, que fueron más marcados que otros, pero vean el comportamiento de los 11 años de una manera prácticamente como un reloj. Así se comporta el Sol. Y esto tiene, al parecer, múltiples implicaciones digamos, en la Tierra. Y los mercados financieros, pues, al parecer tampoco no son ajenos de este tema. Ojo, no les estoy hablando ahorita ni de astrología, ni de esoterismo, ni de nada de eso, ¿ok? No vayan a mal confundir la información. Estoy ahora mismo en una página que es de la NOAA, esto es ciencia de científicos de la NASA, son eventos físicos, y yo solamente estoy en este momento haciéndole una descripción de cómo se comporta el Sol y cómo tiene propiedades verdaderamente cíclicas la dinámica del Sol y cómo eso puede a nosotros darnos alguna idea de cómo se pueden comportar algunas otras cosas. Pero vamos a quedarnos aquí, presten atención. Fíjense qué interesante que el mínimo, ahora estamos entrando en un mínimo, estamos llegando a un mínimo solar, pero el último mínimo, y de acuerdo a lo que dicen algunos analistas, y aquí es donde viene la cosa interesante con los mercados, es que cuando se produce un mínimo solar, generalmente hay un periodo de corrección o de caídas importantes en los mercados, porque
hay un impacto en el mood social, en la psicología, en el behavioral o en el estado de ánimo de la sociedad. Y no solo eso, sino en la energía y en algunos elementos. Repito, esto no es esoterismo, no es nada místico, esto tiene que ver con un impacto. Ojo, esto todavía se está estudiando, pero vamos a ver las correlaciones, a ver si nos dicen algo. El mínimo de la crisis financiera fue del año 2008-2009. Fíjense que coincide, fíjense qué coincidencia con el mínimo solar. Estamos viendo acá el gráfico del sol. ¿Okay? Y luego el otro valle fue también con la crisis asiática importante que ocurrió en 1980. Entonces, después, exactamente después, hay una etapa, la etapa alcista, digamos, del mercado, está asociado a un ciclo alcista en la dinámica del sol. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, miren el gráfico, yo me voy a ir a lo que ocurrió en 1930, ya que está de moda, y fíjense que estoy poniendo el gráfico un poquito más expandido. Vamos a poner acá. Fíjense que el pico de la actividad del sol, déjenme subir esto acá para que ustedes lo puedan ver, en el gráfico fue más o menos en 1929, ¿ok? Que fue el máximo del mercado, y luego el valle, que fue en finales de 1932, que fue el low del mercado. Fíjense que está asociado a el área del piso del mínimo solar. Y después, bueno, cuando ustedes ven esta gráfica y empiezan a buscar correlaciones, se van a dar cuenta que hay una correlación importante. Pero no se los voy a decir yo. Voy a leer un artículo que yo tuve la oportunidad de leer el año pasado, y de hecho lo leí a principios de este año, que escribió un analista que sigue estas tendencias de ciclos, que se llama Harry Dent, que, bueno, tiene años escribiendo un newsletter y está hablando, él es especialista en el tema de ciclos. Y hay otro que él también sigue a otra gente como Ned Davis, Ned Davis es una firma muy importante de análisis en Estados Unidos que también estudia los ciclos y sigue muy de cerca este tipo de cosas y estudian en los ciclos de 10 años. Pero les voy a leer un artículo de Harry Dent escrito, déjenme irme acá, creo que es bueno, este fue escrito en el 2013, disculpen, se mete a veces la bulla, él empezó a estudiar este tema de los ciclos del sol afectando los mercados, escribe algo en el 2013, lo hace porque un agente de PIMCO también, salió un artículo que escribió un director de PIMCO por cómo él usó el ciclo del sol para evitar lo que fue la explosión de la burbuja.com y bla, bla, bla. Bueno, ahí está todo un cuento que ustedes pueden buscar, pero este no es el artículo que les quiero leer. A mí me pareció muy interesante fue este artículo que él escribió en noviembre, 1 de noviembre de 2017. Está en inglés, lo pueden buscar. Bueno, ustedes van a ver aquí ¿Están conmigo? Espero que estén conmigo y yo voy a tratar de irles traduciendo lo más interesante. Sí, Alberto, sí, sí, sí. Chévere, para irles describiendo qué cosas podemos ver acá. Buenísimo. Bueno, espero que no se estén durmiendo, ¿no? Lo que les voy a mostrar es algo interesante. Chévere. Aquí, este señor Harry Dent, que como les digo que tiene muchos años en el mercado, hay gente que lo sigue, hay gente que no. Bueno, X, es un analista, es un investigador sobre todo de ciclos, tiene cosas propietarias, pero lo cierto es que ha escrito varios libros, algunos de ellos han sido bestsellers en Estados Unidos. Más allá de eso, que el tipo la haya pegado o no la pegue, escribió algunas cosas yo tuve la oportunidad de leerlas el año pasado y la verdad es que me han sorprendido un poco, ¿no? Yo siempre veo esto con un ojo de escepticismo, las teorías nuevas. No es que no estoy abierto a teorías para entender los mercados, pero yo necesito pasarlas por el filtro del backtesting, del análisis y poder, obviamente, entender si algo agrega valor o no agrega valor. ¿Okay?
Y la verdad es que, y por supuesto un poco entender quién es la gente que escribe, porque por ahí en internet uno se puede conseguir cualquier tipo de loquetera, te metes en YouTube y vas a conseguir gente hablando de el mercado va a subir o va a bajar porque, no sé, porque X. Apareció en una nube, en no sé dónde, contratada, bueno, hay miles de gente que usa miles de teorías, pero uno tiene que aprender a aplicar filtros, ser muy objetivo y, bueno, usar mucho el pensamiento crítico y basarse en facts, en hechos que puedan ser verificables, comprobables, y que uno pueda con eso ir elaborando argumentos para poder tomar decisiones. Y haciendo ese trabajo y leyendo un poco el trabajo de este señor Harry Dent, me pareció muy interesante y empecé a poner en el radar el efecto que podía tener el sol, este ciclo solar sobre los mercados. Y al final te das cuenta que hay todo un sentido en el tema, porque obviamente no hay nada que nos impacte más que el propio sol. Y esto va más allá del mercado, esto, como les digo, esto va un poco, impacta la sociedad, impacta una serie de cosas. Y esto no tiene nada que ver con lo que ustedes leen en el horóscopo, los que les gusta leer el horóscopo el domingo en el periódico. Bueno, ya no hay periódicos en, en internet. Lo que quiero decirles es que miren lo que escribe este señor en el 2017. Voy a traducir un poquito aquí, irles leyendo lo más importante. Bueno, él explica un poco que una de las cosas más difíciles para él como analista de mercado es poder explicarle a la gente un poco lo que él encontró, lo que él descubrió analizando las series de precios de los mercados financieros y de la economía, asociándolas con el ciclo del sol, ¿no? Entonces, bueno, aquí explica un poco eso, dice que déjenme ver cómo se los voy traduciendo, o al menos ustedes lo están leyendo acá. Vamos a irlo leyendo correcto. Ok, según lo que él estaba estudiando, okay, él se dio cuenta que, digamos que los mayores mínimos, y esto no tenía nada, él lo empezó a estudiar por el ciclo de 10 años que usaba como referente los trabajos que usó la gente de Ned Davis o Ned Davis Research, que es la firma esta que les estoy hablando, que estudian los ciclos del mercado, y ellos explicaban, le daban mucha relevancia al ciclo de 10 años, donde básicamente cada 10 años ocurre una gran crisis, una crisis financiera, una recesión, o a veces una mini recesión, que ellos lo asociaban al ciclo de expansión y contracción del crédito, y después este señor empezó a darse cuenta que no eran 10 años, sino eran un poquito más, un poquito menos, 10.4 años, y era realmente lo que estaba pasando es que estaba asociado al ciclo del sol, que era este ciclo de 11 años. Y bueno, él explica aquí que en los 60, a principios de los 70, a principios de los 80, a principios de los 90, a principios de los 2000, entre el 2008 y 2009, fueron grandes pisos del mercado. Después, él en el 2017, fíjense lo que dice acá, él hace un forecast de que debería empezar un proceso correctivo importante. Entonces dice, bueno, esto no es coincidencia, un poco por el análisis de los 10 años, él explica que es por el efecto del tema del sol, el sunspots. Aquí habla de Ned Davis, que es lo que les estaba comentando, sobre la famosa técnica del ciclo de 10 años, o el decennial cycle, donde, bueno, él habla sobre por qué suelen ocurrir grandes recesiones en ciclos de 10 años. Y bueno, él explica que él siguió esto durante bastante tiempo, alimentó todo este tema y bueno, después siguió dándose cuenta de algunas cosas. Obviamente incorporó el tema del impacto de los bancos centrales. Luego leyó el artículo de este analista en PIMCO que se da cuenta que el sol tenía un impacto, sigue su investigación y aquí viene la parte interesante. Él se da cuenta cuando hace el análisis que hace el track hacia atrás, hacia los años 1600, y se dio cuenta que en el 88% de las recesiones que ocurrieron en el planeta, recesiones económicas, más o menos hasta mediados de 1800, lo cual es una data histórica bastante amplia, ocurrieron en medio de la fase bajista del ciclo del sol, el sunspot cycle, o sea, en la parte
correctiva o buscando hacer un mínimo en el sol, ¿ok? En el ciclo que ya vimos. Y él dijo, wow, esto me choqueó la mente. Y además, una cosa que lo sorprendió es que de las 11 crisis financieras, de las mayores crisis financieras, 11 de 11, está explicando este señor, ocurrieron también en la etapa bajista buscando un mínimo solar, ¿ok? Entonces dijo, wow, yo ahí se dio cuenta que esto era importante. Él explica, bueno, esto es simple, esto es sol y energía, y la explicación que él da o a donde él llega, que para mí todavía sigue siendo un poco abstracta, pero creo que hay gente que está trabajando en eso, es que mientras hay más energía, la gente se siente mejor, es como ir a la playa y, ¿sabes?, energizarse, y eso es como generalmente los bull markets van asociados a periodos energizantes, donde el sol está en un crecimiento de actividad, y mientras hay menos energía solar, la gente se siente más deprimida. Al parecer el sol tiene un impacto en el mood social, en el mood de la gente, en la naturaleza, que lo tiene obviamente, y bueno, esto se ve reflejado también en la actividad de los mercados, un poco la explicación que él da. Entonces él dice, bueno, tomando en cuenta o sin tomar en cuenta los otros elementos cíclicos, bueno, él da unas explicaciones acá que yo los invito a que lo lean después. No quiero como contaminar con la cosa, lo que quiero es explicarles que él aquí en este artículo, en el 2017, dice, invita a la gente a que estudie los ciclos del sol, porque dice que de todos los ciclos que él ha estudiado, después de darse cuenta de esto, dice que es el más importante, ¿ok? Más allá del ciclo de expansión de crédito, de contracción, y de hecho en este artículo él dibuja el ciclo, bueno, muestra lo que ya vimos en la página de la NASA, y hablaba de por qué en el 2020, al principio del 2020, íbamos a ver una importante caída en los mercados. Y él explica acá también cómo se revientan las burbujas que tienen que ver con las fases de clímax también en el movimiento del Sol, ¿no? Entonces, bueno, este artículo yo lo voy a dejar acá, pero quiero llevarlos a uno más interesante, que es el que leí. Esto fue en el 2017, ¿ok? Pero lo leí miren la fecha, están conmigo, ¿verdad? Agosto 28 del 2019. También escrito por el mismo señor, Harry Dent. Y él escribe lo siguiente. Acá. Ok, escribe lo siguiente. Ok, de acuerdo a mi investigación, los grandes pisos del mercado se hacen en ciclos que van de 20 años y de 20 o de 40 años. Y a veces cuando coinciden estos dos ciclos, se generan grandes pisos. De hecho, él explica acá este análisis del ciclo de 40 años que ocurrió en 1929, 1968, 2007, y bueno, después explica que hay una coincidencia importante de esto, haciendo todo este análisis, y él dice que más o menos los mercados deberían tener un piso importante hacia mediados del año 2022, 2021, 2022. Y desde ahí vendría cielos abiertos a un mega big rally gigante. Y él explica por qué esto es así, y después lo asocia con el tema del ciclo solar. Pero lo que quiero que vean, que es muy interesante, es que esto está escrito en principios del 2019 y dice que viene un crash que puede durar 2 años, en el peor de los casos 3, que debería comenzar en 2020, preferiblemente a inicios del 2020. Y él dice que él se moja completamente en esto porque hay una convergencia de elementos entre los que está el mínimo solar, hay otro ciclo que él toma en cuenta, que es el gasto demográfico de los baby boomers que se están retirando, que es lo que él llama la Generational Spending Wave, que está acá, que es un tema de un estudio propietario que él tiene, explicando un poco por qué iba a haber un impacto importante, pero bueno, bla, 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 bla. El tema es que el tipo se mojó de una manera importante. Y dijo otra cosa acá, que aquí apareció el ciclo de 45 y 90 años que les explicaba de Gann, donde hay una convergencia que habla que probablemente
en el 2022, tal cual como fue el piso del mercado en 1932, que fue el piso del mercado que coincidió con un mínimo solar, que se los mostré, se habla que vamos a tener un gran piso de mercado en 2022 y de ahí en adelante vamos a tener un mega big rally gigantesco. Entonces, él explica todo esto y esto antes de que pasara todo el crash que hemos visto a principios de este año. En agosto del 2019, él dice que a principios del 2020 iba a comenzar todo este proceso y que debe terminar en el 2022. Perdón. Sí, se llama Harry Dent. Y Harry Dent, y bueno, ahorita cuando me pregunten, aquí está el nombre del señor, que es un analista de mercado. Ned Davis, que estudia estas cosas, esta es la firma, se llama Ned Davis Research, la pueden buscar también. Hay unos estudios que tienen que ver con esto, de ciclos de mercado, es una gente seria. Este señor se apoya en trabajos de Ned Davis para hablar del forecast de estos pisos. Así que esto es otra referencia que pueden tener para el análisis de estas cosas. Ahora, el tema es que vámonos ahora al gráfico de precios. Más allá de, yo también hice el análisis y me di cuenta que con esta data que la consiguen en la NOAA, que es esta data que me parece maravillosa, que ven el ciclo del sol, se van a dar cuenta que generalmente los valles de la actividad solar van asociados con valles del mercado o con correcciones laterales importantes si es que no hubo ninguna recesión en el momento. Y generalmente los procesos de impulso en la actividad solar van asociados a procesos de crecimiento en el mercado. Esto sí lo hice yo, o sea, yo sí comprobé esto viendo un poco la serie de precios en el Dow Jones, en el Standard & Poor's, asociada a esta data histórica que se tiene aquí en la NOAA desde 1750, donde ustedes acá en la parte inferior pueden ver todos los ciclos solares. Y ahora mismo estamos, como les dije, en este punto. Miren, esta es la proyección. Estamos acá y deberíamos tener el máximo de actividad solar es más o menos para el 2025, con lo que les quiero decir que si llegamos a meternos en un periodo correctivo, perdón, ya estamos en un periodo correctivo, ya la economía está en recesión y probablemente vamos a tener más, ya vamos a ver por qué creo que vamos a durar un ratico más en un periodo correctivo, lo cual es normal dentro de estas fases del ciclo de mercado, pero probablemente hacia el año 2000, finales del 2021, cuando esto se estabilice, la economía salgan o logren ver algo de luz, probablemente venga un mega rally hasta por lo menos el año 2025, tomando en cuenta lo que es este tema de ciclo. Ajá. Chévere, me callo a veces porque leo el chat también. Y estoy pendiente de lo que ustedes escriben para tratar de darles respuesta en tiempo real. ¿Ok? Entonces, ok, miren este gráfico que está acá abajo. Y ahora yo me voy a ir, para cerrar y poder ver esto con los mercados, es lo siguiente. Vámonos al gráfico de precios. Y vámonos a ir esto es el oro, ahora mismo. El oro, en gráfico de 15 minutos. Y yo tengo abajo un indicador que es el volatilidad histórica y tengo el ATR. Y si ustedes ven el movimiento del oro en 15 minutos, de hecho, si me voy a cambio la temporalidad y me pongo en un día, no, va a cambiar el gráfico que tengo abajo. Lo van a ver diferente. ¿Ven que cambió totalmente la parte de abajo, el ATR y todo? Pero si me voy a 15 minutos, que es el sweet spot, empiezo a conseguir un movimiento parecido al que puedo conseguirme en el comportamiento del sol con los ciclos. Veo el movimiento, es como el pulso del mercado. Yo he hablado de esto en otras ocasiones, pero aquí se ve mucho más bonito el tema. ¿Qué tiene que ver con esto usted? Bueno, Alberto, ¿qué estás diciendo allí? Bueno, estoy diciendo que hay un comportamiento de auge, de movimiento y de actividad y después de caída de actividad, de aumento de actividad y de caída de actividad, tal cual como pasa con el sol. Entonces,
acá todos los días ustedes pueden ver, y esto va asociado, esto es así de cíclico porque va asociado al ciclo de liquidez. Hay un comportamiento que ustedes verán en los valles, va a haber un punto de inflexión, y en los picos van a haber puntos de inflexión. Hagan este ejercicio con cualquier, especialmente los commodities, se ve mucho el comportamiento cíclico. Por ejemplo, les voy a poner el petróleo ahora mismo, que era lo que estábamos viendo, pero visto así en gráficos de 15 minutos, van a ver el comportamiento prácticamente de los ciclos en el petróleo, que tiene que ver, digamos, esto es un ciclo intradiario, pero que cada pico de auge y valle está asociado probablemente a puntos de inflexión. Cuando hay un incremento, cuando ustedes ven el ATR subir, es porque hay un incremento en la volatilidad, en la actividad. Es tal cual como ocurre como en el ciclo del sol que les estaba diciendo, que cuando aumenta el movimiento acá es porque la actividad del sol aumenta. Es decir, el sol se pone volátil, empieza a emitir más energía, empiezan a salir más manchas. Claro, en el caso del sol estamos hablando de un ciclo que dura 11 años, básicamente 11 años entre valle y valle, que tiene, digamos, 5 años o 4 años y medio, 5 años y medio entre el valle y el pico o el punto de mayor actividad. Bueno, tal cual lo podemos ver también con los activos financieros, incluso con cualquier cosa que esté viva. Nosotros podemos graficar nuestro nivel de vitalidad. En el día vamos a tener picos y vamos a tener valles. Va a haber momentos del día en que vamos a estar mucho más activos y luego esa actividad va a reducirse, vamos a estar en estado de hibernación y vamos a volver a arrancar. Tal cual pasa con los activos financieros. Entonces, quiero mostrarles un gráfico para agregarles algo de valor para que esto no quede en pura retórica, que es, por ejemplo, del Dow Jones. Agarro el Dow Jones porque es el que tiene mayor data histórica de lo que podemos conseguir. Le voy a cambiar la temporalidad y lo voy a poner en un gráfico de un mes, donde cada vela sea un mes de mercado. Voy a quitar el ATR un segundo, que no me agrega mucho valor, y voy a aumentar esto, la temporalidad. Y quiero que vean, a ver. Bueno, ahorita leo esto para aclarar sus dudas. Correcto, sí, eso que estás diciendo allí, sí, bueno, la dinámica del mercado, él no va copiando exactamente el ciclo solar, sino que el ciclo solar impacta el mood de la sociedad y luego el mercado tiende a ajustarse relativamente rápido a ese mood social, como por ejemplo, la gente tiende a gastar menos, a ser más hostil, hay un evento, se incrementa el riesgo geopolítico porque la gente se puede poner más peleona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero generalmente a lo que va asociado es a lo que voy a explicar ahorita, que es en los mercados, nosotros no lo vemos tal cual como lo vemos acá, fíjense acá, este es el gráfico del mercado, y si yo quisiera ver elementos cíclicos en el mercado, me cuesta un poco, porque yo veo aquí una gran tendencia al alza, con importante, de repente veo una corrección en algún momento, pero no veo ese elemento de continuidad cíclica cada cierto tiempo en el mercado, como en este gráfico que está acá arriba, como el que acabamos de ver en el sol, por ejemplo, donde vemos picos y valles, picos y valles, picos y valles muy recurrentes. Pero hay un truco para poder ver esa propiedad intrínseca, que no es otra cosa que el comportamiento del propio mercado, que si quisiéramos compararlo con lo que hace el sol, no es otra cosa que la volatilidad. Y cuando le pones un indicador de volatilidad en la parte inferior, que es lo que yo hice, volatilidad histórica, que es acá, HB, le agregué una media móvil para suavizarlo de 20 periodos, y agrego esto, empiezo a ver un gráfico que sí se parece a mis ciclos solares. O sea que la volatilidad es lo realmente cíclico en el mercado. Es muy interesante, la volatilidad más temprano que tarde emerge y es como ocurre con el sol. Más temprano que tarde el sol se pone más volátil y después reduce volatilidad, aumenta volatilidad, reduce volatilidad. Los mercados hacen exactamente lo mismo, los elementos vivos. ¿Están conmigo ahorita en este punto? Para saber si no están Sí, perdiendo Alberto, el hilo. sí, te seguimos. Buenísimo. Lo que pasa es que yo a veces pierdo el audio en mi computadora y me da miedo que me quede hablando solo, pero es todo. Tengo un problemita con el micrófono. Entonces, genial. Creo que está... Ok, entonces miren esto. Así como vimos que parecía que el sol tiene un comportamiento definido,
definido cuando está en su etapa creciente del ciclo, porque hay un número de manchas que aparece, ahí cuando está en la parte de arriba tiene más energía, hay tormentas solares, etcétera. Y cuando está en la parte descendiente, bueno, tiene unas características específicas también. Y al parecer eso tiene unas consecuencias en todo lo que impacta el Sol. Pero hablemos del Sol nada más, que se puede definir con unas características claras, definidas, y los astrónomos de la NASA lo describen en esa página que les mostré de la NOAA. Bueno, en los mercados pasa algo similar. Entonces, si nosotros quisiéramos ver, fíjense cómo el Dow, por ejemplo, eventualmente tiene un incremento de volatilidad. El Dow, el petróleo, y lo vamos a ver como en cualquier otro activo, tiene fases de expansión, de volatilidad, y tiene fases de contracción. Miren, esto es un sistema muy sencillo, pero que simplemente puede agregar algo de valor para el tema de la inversión. Esta línea azul que está acá es la fase es la volatilidad histórica, y en este caso estamos en un gráfico mensual. Entonces, la curva verde es la media móvil de 20 periodos de esa volatilidad histórica, y si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, para poder hablar de una fase de volatilidad creciente, pudiéramos hablar de el cruce de la línea azul a la línea verde. Entonces, cuando hay un cruce de la línea azul a la línea verde, estamos en una fase de volatilidad creciente, y cuando hay un cruce de la línea azul hacia abajo de la línea verde, hay una fase de volatilidad decreciente, y la pendiente de la línea verde me habla de una fase decreciente. En términos de inversiones, cuando la volatilidad empieza a crecer, generalmente es una mala noticia para los inversionistas de mediano plazo, porque va asociada probablemente a turbulencias, a recesiones y a una serie de elementos, y generalmente a caídas en los precios. Entonces, cuando tenemos un ciclo de volatilidad creciente, es un entorno favorable para los traders, pero muy desfavorable para las carteras, el posicionamiento pasivo y la inversión de largo plazo, porque tiende a castigar el valor de los instrumentos. Entonces, hay ciclos que duran mucho tiempo de volatilidad creciente, como por ejemplo el que vivimos desde diciembre. Miren la fecha, estoy poniendo exactamente el punto de inflexión en el mensual, que va desde octubre del 2009, todo ese ciclo hasta enero del 2018 fue de volatilidad decreciente, y ahora estamos en una fase de volatilidad creciente. De hecho, me voy a poner en un gráfico semanal para explicarles un poquito mejor esto, y decirles, por ejemplo, que uno pudiera tener un sistema donde ahora mismo, tal cual como lo ven acá, estamos en un ciclo de volatilidad creciente. Y cuando hablamos de volatilidad creciente es porque probablemente vamos a tener un ciclo correcto. Estamos todavía en una fase de correctiva en los precios. Cuando esa fase de volatilidad creciente cambia, y como por ejemplo acá la pendiente verde pasa de ser positiva a negativa, nos da una señal de compra importante de cara al mediano o largo plazo. Fíjense acá. Esto fue en la crisis financiera del 2008, la pendiente de la línea verde, que es cuando el pico, es decir, ¿se acuerdan cuando les dije, esto es como asociar el máximo de actividad solar? En este caso es el máximo de volatilidad o de pico de volatilidad creciente. Cuando esa media o esa pendiente empieza a reducirse, genera una perspectiva muy favorable para la inversión de mediano y largo plazo, el posicionamiento. Pero cuando la pendiente cambia al alza y es cruzada al alza por la línea azul con fuerza, nos habla de que estamos entrando en tiempos turbulentos y lo mejor es estar en cash. Entonces, esa situación exactamente, son clústeres de volatilidad, y esa situación actual, como lo estamos viendo ahora, tal cual, tomando en cuenta esto, todavía estamos en una fase de volatilidad creciente, como lo estamos viendo acá. No ha habido todavía un cruce de la línea azul a la línea verde, y mientras tengamos una fase de volatilidad creciente que se expandió, que el cruce vino exactamente más o menos el 13 de enero del 2020, fíjense en el high que está acá, veníamos de una etapa de volatilidad creciente que fue muy favorable para los precios, pero en el momento en que se dispara, lo mejor es estar, en el caso de la inversión pasiva, es tener niveles adecuados de cash, es tener una actitud defensiva, porque los precios tienden a ser
a moverse en contra del mercado, del posicionamiento largo. Las correcciones tienden a ser más violentas. Cuando esta curva verde cambie su pendiente en una parte alta, como ya lo está, o un poquito más arriba, que llegue, no lo sé a dónde va a llegar, pero cambia la pendiente y empieza a ser negativa, nos va a dar una señal de compra muy interesante de cara al mediano plazo, como la dio acá o lo dio en otros niveles, porque probablemente vamos a ver completado un ciclo, que es donde quiero llegar y explicarles que la volatilidad se mueve en ciclos, un ciclo de volatilidad creciente y después vamos a tener un ciclo de volatilidad, la etapa de volatilidad decreciente que nos debe llevar a unos niveles de precios más interesantes. ¿Cuánto puede durar esto? No lo sabemos, pero lo seguimos en el mercado. Entonces, si ustedes quieren ver la influencia de los ciclos en el mercado, una manera bonita de verlo son los impactos en la volatilidad. Cuando la volatilidad emerge con fuerza, como por ejemplo aquí en el 88, justamente en el momento en que la pendiente empezó a ser negativa en el ciclo de volatilidad, daba las señales de compra o de entrada nuevamente al mercado digamos, para que el mercado retome su tendencia al alza claramente. Esto es en el caso del Dow. Entonces, actualmente, tal como está, para cerrarles la idea, estamos en una fase de volatilidad creciente que no ha cambiado, no se ha girado aún, y en este caso hay que estar, digamos, en una actitud defensiva, cash, en el caso de las acciones, en este caso, en el caso del Dow. Si lo ponemos en el gráfico diario, por ejemplo, bajamos la temporalidad, vamos a ver algo también muy interesante, que es que ya tuvimos una primera ola de volatilidad fuerte, que fue esta caída, luego tuvimos la etapa de decrecimiento de la volatilidad, que fue todo este rebote, y ahora hay una alerta que está dando esto, que es que probablemente pudiéramos tener un nuevo incremento de volatilidad porque está cruzando la línea azul a la línea verde y en este caso hay que tener una actitud defensiva, aunque, como les digo, esto es en el gráfico diario, a mí me gusta verlo más, estos ciclos de volatilidad en el caso del mercado para el posicionamiento de mediano y largo plazo en términos de temporalidad semanal. Entonces, los ciclos me gusta estudiarlos para efectos del tema del mercado, más en el impacto de la propia volatilidad sobre los precios. Es decir, cómo la fase de incremento de volatilidad me induce a mí a tener una actitud y cómo la fase de reducción de volatilidad me induce a tener otra actitud en el mercado. Cuando tengo una fase decreciente de volatilidad, lo mejor que hay que hacer es comprar un ETF del SPY y olvidarse. Cuando tengo una fase creciente de volatilidad, bueno, ahí tienes que poner tus herramientas de trading porque muy probablemente los traders son los que se las llevan detrás de ganar. Entonces, ser consciente del ciclo de expansión y contracción en la volatilidad es muy importante y es una de las cosas que quería dejarles ver. Esto, ¿qué tenía que ustedes me dirán? ¿Qué tiene esto que ver con lo del sol y tal? Bueno, yo la verdad es que quería mezclar el tema del sol, de decirles que estamos ahorita mismo en el mínimo solar y que el sol tiene un ciclo asociado muy importante y si algo podemos aprender es que si el sol lo tiene, que es un astro que está allí, que nos impacta, que impacta todo sobre la vida, créanme que todos los elementos y los sistemas vivos también lo tienen. Entonces, si nosotros agarramos y cambiamos esto y, no sé, vemos el petróleo o cualquier otro activo, se van a dar cuenta que, que hay también en él ciclos asociados importantes en su comportamiento y especialmente en la volatilidad. Fíjense acá, ciclos de expansión y de contracción en la volatilidad, expansión y contracción. Y ustedes, haciendo el análisis gráfico, se van a dar cuenta que tiene un comportamiento cíclico bastante interesante. Si lo ven en la media verde, se van a dar cuenta que tiene puntos de auge y de colapso, auge y colapso, e incluso pueden medir las distancias entre los picos y los valles y se van a dar cuenta que el comportamiento cíclico está. Independientemente de que la tendencia arriba sea al alza o a la baja, este comportamiento en la volatilidad nos ayuda a tomar decisiones interesantes. Por lo menos ahora mismo, el petróleo, tal cual como está, tiene una volatilidad que, al menos en el muy corto plazo, estamos viendo el gráfico de 15 minutos, está ahora mismo en la parte baja del ciclo de volatilidad y generalmente esto va asociado a puntos de inflexión, así que hay que ver ahora mismo
hacia dónde va el mercado, si rompe arriba o abajo, pero va a venir una etapa de crecimiento en la volatilidad que le debe dar más dinamismo, porque todo este movimiento hubo una volatilidad creciente muy importante y luego hubo una tendencia al alza, pero con volatilidad decreciente. Entonces ahora deberíamos volver a un ciclo de volatilidad creciente, tal cual como lo estamos viendo acá. Si lo ponemos en un gráfico de un día, bueno, se distorsiona muchísimo porque esto nunca había existido que tuviésemos valores a cero. La verdad es que el gráfico pierde valor en el caso del petróleo, pero bueno, es parte de lo que les quería mostrar. Aquí me están preguntando, bueno, sí, esto es válido para las monedas, para lo que ustedes quieran ver. Lo interesante es que tengan presente que los ciclos nos impactan, están presentes en todas partes. Y como les digo, ahí está el ciclo presidencial, el ciclo electoral, está el ciclo de las estaciones, está lo que llaman el seasonality en los mercados, especialmente para los commodities. Pero más allá de todo eso, para determinar el comportamiento intrínseco, la vida de cualquier activo, viene derivado del comportamiento en su volatilidad. Describan la volatilidad con algún indicador, ya sea el ATR o la volatilidad histórica, y jueguen con eso entendiendo para que vean los ciclos de impulso y de corrección asociados en la volatilidad y van a comprender muchísimo de la vida de ese activo. Van a entender que hay una liquidez asociada, van a saber que tiene mayor dinamismo a ciertas horas del mercado y menos dinamismo a otras horas, porque esa volatilidad es una función de la liquidez de ese mercado. Y ahí por ahí pues van a poder, va a ser una materia prima para que ustedes desarrollen sus estrategias de inversión, ya sea de largo plazo e inclusive de corto plazo, porque esto es válido incluso en temporalidades de 5 y 15 minutos, como ya les mostré con el caso del petróleo y del oro. Bueno, señores, si tienen alguna pregunta, es el momento. Si no, ya son las 10:15 y este fue mi pequeño aporte con el tema de los ciclos del día de hoy. Hay, como les digo, mucho material, pero espero que les haya abierto un poco la curiosidad para que investiguen acerca del ciclo solar y por ahí me vayan diciendo qué creen ustedes que podemos ir viendo en el mercado. Te piden, Alberto, que pongas el peso mexicano ahí para ver los ciclos en el peso mexicano. Ok, vamos a ver el peso mexicano. Un momentico. Fíjense el peso mexicano, qué interesante. Bueno, estoy en el gráfico diario. Ahora mismo el peso está reduciendo, o sea, está en un ciclo expansivo, pero en este momento reduciéndolo. Si lo ponemos en el gráfico de 15 minutos, así, en el gráfico de muy corto plazo, miren esto. Miren cómo prácticamente hay los ciclos se repiten constantemente en el gráfico de 15 minutos y ahora mismo estamos en un valle de volatilidad que no probablemente se va a girar al alza y esa volatilidad, lo importante que ustedes tengan en cuenta es cuál es la dirección que toma. Si el mercado rompe mínimos en la medida en que esta línea azul y esta línea verde empiezan a subir, nos marca la tendencia de que vamos a seguir bajando, porque los mínimos y los máximos van asociados a puntos de inflexión en el mercado, como ustedes lo pueden ver. El mínimo es un punto de inflexión, el máximo va asociado a otro punto de inflexión y así ustedes pueden ir viendo cómo se van comportando con las monedas. Con las monedas y con cualquier otro activo, es la dinámica, ¿ok? Bueno, entonces... Hay algunas preguntas más, Alberto. Creo que tenemos claro, unos minutos más. claro que sí. Dice que la volatilidad se puede aplicar a todo. En el caso de criptomonedas que son muy volátiles, ¿cumple con patrones cíclicos también? Totalmente. De hecho, vamos a verla en el BTC, un momentico. Por supuesto, digamos que cada activo tiene su dinámica, ¿no? Y es lo interesante que ustedes tienen que descubrir, cómo se comporta de una u otra forma, cuál es el sweet spot para ver el mayor movimiento cíclico del mercado. Pero fíjate, por ejemplo, si ponemos el BTC en gráfico de una hora, estoy teniendo aquí el indicador de volatilidad, pero esto se ve mejor para este tipo de instrumentos en el ATR. El ATR es Average True Range, lo pueden buscar por rango verdadero medio, en el caso que lo tengan en español. Y si nos vamos al gráfico de 15 minutos en el ATR, o 5, yo nunca lo había hecho en el Bitcoin, vamos a ver si conseguimos algo más cíclico.
una hora, lo estoy tratando de ver. Bueno, ahí se ve bastante bien. Una hora vas a tener los ciclos de impulso, de volatilidad, corrección, pero cuando ustedes miden las distancias entre picos y valles, 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 aunque, aunque algunos sean mayores que otros, se van a dar cuenta que hay un elemento cíclico bastante presente y eso tiene que ver con la liquidez y con la naturaleza del propio mercado. Eso nos va a ayudar mucho a entender cómo se posicionan. Cuando ustedes les interesaría estar en una posición donde a favor de la dirección del mercado cuando el movimiento es impulsivo, cuando la volatilidad se incrementa y está en la dirección en la que ustedes están posicionados, es porque ahí está el impulso, ahí está el movimiento, ahí está el dinamismo. Y generalmente cuando llegamos a un valle o a una parte mínima hay que tener cuidado porque muy probablemente va a venir un punto de inflexión en el mercado. Y hay que esperar que ese sea el punto de inflexión, ya sea o una continuidad al alza o un giro en la tendencia cuando empieza de nuevo el ciclo de volatilidad, como pasó, por ejemplo, la última etapa acá, que llegó al mínimo de volatilidad, pero fue un punto de inflexión o un mini high en las últimas velas. Es decir, esto les da mucha idea de dónde están probablemente los puntos de inflexión. Entonces, bueno, o sea, prácticamente los ciclos podrían aplicar a todo. Fascinante esto del sol, realmente, ¿ah? Sí, Eh, bueno, no entiendo yo que los ciclos no solamente se asociarían a un astro, como en este caso el sol, sino a muchas cosas más. claro, claro, totalmente. La verdad es que yo, bueno, puse un ejemplo con el tema del impacto que puede tener el tema del sol como un elemento físico, pero lo interesante es entender que cada activo o cada cosa tiene un ciclo asociado. Por ejemplo, en los commodities, en los granos, hay un evento estacional muy importante, hay unos ciclos muy marcados que tienen que ver con la naturaleza del propio commodity, que hay que estudiarlo y que realmente tienen un impacto en el comportamiento del precio. En el caso, por ahí me preguntan que cómo veo el Standard Poor's 500. Bueno, como te dije, como lo mostré, creo que ahora mismo está en una etapa de volatilidad eh, creciente en el mediano y largo plazo, como lo vimos en el gráfico semanal, pero en el muy corto plazo la volatilidad se ha reducido porque está rebotando desde mínimos y creo yo que si el ciclo, y eso es interesante de entender la duración de los ciclos, el ciclo de expansión de volatilidad, cuando lo ves en gráfico semanal y mensual, tiende a durar más tiempo del que llevamos en este momento. Es decir, estamos todavía construyendo un ciclo de volatilidad expansiva en el estándar, lo cual me hace pensar a mí que a pesar de todo este rebote masivo, vamos a ver luego mayor volatilidad igual porque este ciclo no ha terminado. Cuando tienes la conciencia de lo que dura un ciclo de expansión de volatilidad. Con esto lo que te quiero decir es que probablemente vamos a ver al estándar en algún punto, en mi opinión, también caer con fuerza a pesar de este rebote que hemos tenido, o hay que tener cuidado porque todavía no hay un cruce en la herramienta que acabo de mostrar de la línea azul y verde en el gráfico semanal, no hay un cruce o un giro en la pendiente de la línea verde que nos diga ya entramos en volatilidad creciente, con lo que entraríamos en una etapa bastante alcista en el mercado. Eso no ha ocurrido todavía en el estándar y por lo tanto yo pienso que estamos en una fase correctiva dentro del impulso bajista que hemos iniciado a principio de año. Es lo que creo, pues, hasta ahora. Muy bien. Bueno, todos estamos absortos con todo esto, ¿no? Porque fíjate, o sea, son variables que uno en principio le parecerían hasta totalmente superfluas, ¿no? O sea, cosas, pero realmente un astro definitivamente influye mucho en muchas situaciones de la vida, pues y por qué no en los mercados. Habrá que estudiar más el tema, pero las analogías y todo lo que nos has mostrado, Alberto, es espectacular, fabuloso. Todos estamos absortos acá. Te agradecemos mucho, pues, todo tu aporte. Eh, realmente tú siempre aportas cosas novedosas y cosas que nos mandas a estudiar y nos mandas a investigar, pero qué bueno, es parte de la curiosidad de estar en este mundo loco de los mercados y tratar de entender un poco estos mercados irracionales, cómo se mueven. Gracias,
Nuevamente, Alberto, por tu ayuda y tu aporte desinteresado. Tus palabras finales. A ustedes, la verdad es que yo siempre intento de tratar de abrir la mente. Aquí no, nada está escrito en piedra, ustedes hagan sus propios análisis. Yo lo que quería era simplemente agregarles un poquito más para que ustedes investiguen y ya lo comentaremos en las redes. Pero nuevamente, muchas gracias y bueno, ya saben que estoy a la orden en las redes de SafePro o en la mía de acárdenas, @cárdenasfx y bueno, con todo gusto. Gracias, Patricio, por organizar No, esto y encantadísimo. no, gracias a ti, Alberto. Nuevamente, gracias a los asistentes, pues, y nos vemos pasado mañana. Hay otro webinario, chicos, ¿ah? Mañana les paso la información. Estamos a full con esto de los webinarios. Gracias, Alberto, nuevamente. Gracias a todos. Bye, bye. Bye, feliz noche. Feliz noche. Gracias.